Muchas gracias, Ricardo. Vamos a escuchar ahora a Carlos Heller. Es un cooperativista, político, dirigente deportivo argentino, fundador y presidente del Banco Credicop y vicepresidente del Club Boca Juniors. Es el principal dirigente del partido... Sí, este es de River. Es el principal dirigente del Partido Solidario, diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 2009. Con ustedes, con nosotros, Carlos Heller. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir con todos ustedes este conversatorio. Yo les voy a decir la verdad, que a mí me dijeron hay un conversatorio, y yo decía, ¿qué es eso? Y traté infructuosamente de tener alguna pista de qué íbamos a hablar, y la verdad que no lo logré. Así que vine a poncho total. Lo cual creo que es una ventaja, porque me permite tratar de incursionar sobre los caminos por donde los y las que me precedieron en el uso de la palabra han estado desarrollando sus reflexiones. A mí se me van ocurriendo una cantidad de cosas que las quiero poner y sumar para pensar, para debatir. Estamos por un lado discutiendo derechos de cuarta generación y por el otro lado, en el programa del Frente de Todos, estamos poniendo que comer es un derecho. Digo, para pensarlo, la contradicción brutal de que cuestiones elementales que ni siquiera tendrían que formar parte de ninguna discusión, de ningún análisis, hoy están en el centro de la escena. Tenemos que discutir si comer es un derecho, porque si es un derecho, todo el mundo tiene que tener garantizado eso. Y podríamos decir que nos pasa lo mismo cuando hablamos de la luz o del agua o del gas. ¿Cómo puede ser que estemos viviendo en una sociedad donde todo se ha convertido en producto? Todo es producto, pensémoslo un poquito. Y como es producto, en definitiva, depende de una ecuación económica y hay alguien que lo produce y ese alguien se adjudica el derecho a tener sobre eso una ganancia y esa ganancia hace que eso deje de ser un derecho porque algunos podrán acceder y otros no podrán acceder. Y incluso en la discusión política que hoy vemos alrededor del tema, yo creo que falta meter este concepto en la discusión, porque las propuestas más avanzadas, incluso las que hace nuestro espacio, es especificar las tarifas, congelarlas, cosas por el estilo. Y yo digo, ¿no habrá llegado el momento de que pensemos nuevamente que si son un derecho, si son un servicio, si es algo al que todo el mundo tiene que tener garantizada su accesibilidad, tiene que ser prestado por entes que no tengan como objetivo la maximización de la ganancia? ¿No habrá llegado el momento de que pensemos de que hay que volver a pensar en la gestión pública como la herramienta para resolver y satisfacer esos derechos? Y me adelanto a decir que cuando yo hablo de gestión pública, lo hago con un concepto con el que venimos insistiendo bastante, hasta ahora con bastante poco éxito también, pero no importa. Pero con algunas cosas que vamos viendo que van pasando en el orden internacional, que ahora les voy a comentar. Porque hay una confusión a veces de público y estatal. Y yo creo que hay que pasar a una fase superior de pensar en lo público como una cosa que está pensada desde el lado de la necesidad de la satisfacción del que consume, el que lo necesita, del usuario, de ese derecho, de ese servicio, de esa cosa. Y entonces nosotros venimos planteando hace mucho, digo hasta ahora con suerte escasa, que hay que pensar en las empresas de gestión pública como empresas de gestión tripartita.
es decir, donde el Estado esté presente, pero donde también estén presentes los trabajadores y donde también estén representados los usuarios. Y esto, piénsenlo, cuántas cosas se resolverían. Cuántas cosas que nos llevan a ser críticos cotidianos. Cuánta burocracia, cuánta corrupción, cuántas deformaciones se resolverían si la gestión pública fuera realmente una gestión compartida, tripartita, donde los usuarios, así como se eligen consejeros escolares por votación popular, se eligiera los coadministradores de la empresa de agua o de luz o de gas, y que junto con la representación de los trabajadores y junto con la representación de toda la sociedad, que es el Estado, marcháramos a una forma mucho más moderna de gestión que tenga que ver con este concepto de rescatar la idea del servicio por sobre la del producto. Y yo les pido que se la guarden esa, porque creo que es vital para entender un montón de cosas. Mientras todo sea visto como producto, la mayoría de las discusiones que nosotros tenemos no tienen solución. O tendrán parches. En el tironeo, en la lucha, en la pelea, le sacarás concesiones al dueño del producto que lo hará un poco más accesible, un poco más barato, un poco más abierto, pero nunca lo va a convertir en un derecho. La otra reflexión que se me ocurrió cuando recién lo escuchaba a Ricardo hablar de la época de Alfonsín, la dictadura. Bueno, la realidad es que la democracia ha demostrado que sola no alcanza ni para comer, ni para curar, ni para educar. Es una desgracia, pero es así. Y también hay que decir que las dictaduras tampoco son un producto de un hecho local. Se producen en un momento determinado, en un momento de la historia, al que yo le quiero dedicar alguna reflexión. El capitalismo, como tal, a escala global, llevaba adelante una contienda con otro sistema que se desarrolló, el llamado sistema socialista. Y en esa etapa, el sistema capitalista invirtió cuantiosas sumas de dinero para generar lo que se llamó el estado de bienestar. Es decir, intentar demostrar que había un capitalismo bueno, que podía dar satisfacción a las necesidades de las gentes, de los pueblos, que podía tener salud pública, educación pública, es decir, derechos plenos, y que no era necesaria una transformación de la sociedad. Esa contienda tuvo un hito, que fue el triunfo del capitalismo sobre su contendiente. Y yo digo que llegó en ese momento, el momento en que, como buenos capitalistas, dijeron que era la hora de recuperar la inversión. Y como era la hora de recuperar la inversión, empezaron a recortar los derechos, empezaron a decir que la salud no tiene por qué ser gratuita, la educación no tiene por qué ser gratuita, etcétera, etcétera, y convirtieron todo eso en producto. Y volvieron a poner la idea de la maximización de la ganancia como el valor supremo, que es el que moviliza, que es el que eficientiza. No se puede ser eficiente si no tenés como objetivo la máxima ganancia. Falacia total, mentira absoluta, pero instalada, pero profundamente instalada. Y eso se materializa en el mundo con ese fenómeno o esa fase del capitalismo llamada globalización, que es coincidente con esto que estamos diciendo. Hace 40 años Margaret Thatcher se convertía en la primer ministro de Inglaterra y hace 38 años Ronald Reagan se convertía en presidente de los Estados Unidos, y eso es el inicio de esta etapa que llamamos globalización. Esta etapa que llamamos globalización, que nos instaló, a fuerza de su enorme poder, la idea que ya los estados eran cuestiones secundarias también, y que el mundo era el mundo de las corporaciones, y que las corporaciones estaban por encima de los estados,
Y entonces las corporaciones van a los lugares donde se obtiene la máxima rentabilidad. Y la máxima rentabilidad se obtiene en una relación que es inversamente proporcional a los derechos. ¿Qué es lo que necesitan esas corporaciones? Bajos salarios, desregulaciones de todo tipo, falta de protección para las ciudadanías. Y entonces, a una corporación multinacional que fabrica autos, lavarropas o televisores, le da lo mismo dónde se instala. Lo que quiere es el lugar donde las condiciones de rentabilidad se optimicen. Y entonces todos esos derechos que se conquistaron durante décadas, que costaron cientos de miles de vidas en luchas de todo tipo, que desencadenaron guerras y todo lo demás, se subordinan a esta cuestión de que el capital va a aquel lugar donde se obtiene el máximo beneficio. Y entonces hay que desregular. Y entonces tener derecho a una indemnización es contrario a que ese capital venga. Entonces un trabajador no tiene que tener derecho a una indemnización. Y lo ideologizan el tema. Aparecen personajes que nos dicen: tenemos que enseñarle a nuestros chicos a vivir en la incertidumbre y a ser felices viviendo en la incertidumbre. No lo estoy inventando. Lo dijo un ministro de Educación. Lo dijo un ministro de Educación. Tenemos que enseñarle a los chicos a vivir en la incertidumbre y a que sean felices en ella. Tenemos que instalar el tema de la meritocracia como un valor. Lo que tengo es porque me lo merezco. Y si el otro no tiene es porque es un vago, no se lo merece, no hizo los esfuerzos necesarios, etcétera, etcétera. ¿En qué condiciones nació, vivió, se educó, qué acceso tuvo, cómo se alimentó cuando era chico? Parece que todo eso no importa. Todo es la meritocracia. Y se nos van metiendo esas cosas. Y muchos de nosotros terminamos comprando total o parcialmente algunas de esas cosas. Y las repetimos y las naturalizamos. Y ahí es donde nos ganan. Por eso uno dice la madre de todas las batallas, la batalla cultural. Como decía Floreal Gorini exactamente, el día que inauguró el Centro Cultural de la Cooperación. Pero ese día dijo también, completando la frase, dijo: otro mundo mejor es posible. Hizo una pausa y agregó: si la gente quisiera. Y hizo otra pausa y redondeó la idea y dijo: y lucha para conseguirlo. Es decir, no hay un mundo mejor que va a venir solo. Hay un mundo mejor que va a venir si todos lo queremos y si estamos dispuestos a luchar para construir y conseguir ese mundo mejor. Como todo tiene sus tiempos, yo desde hace tiempo vengo insistiendo en que me parece que, medido en términos históricos, nos estamos acercando al fin de esta etapa neoliberal. Me parece que está haciendo agua. Vamos a ver. Fíjense. Yo no me voy a ni siquiera me estoy refiriendo a algo de lo que estoy seguro, que en la Argentina le vamos a pegar una patada y le vamos a ganar las elecciones dentro de poco. Estoy hablando de una cosa mucho más amplia y mucho más difícil. Pero ¿por qué tengo esa visión optimista? Porque yo sigo bastante la coyuntura internacional y leo, por ejemplo, la propuesta de los laboristas británicos, que los invito a que la lean. El programa de gobierno que esa fuerza que se había derechizado, como le pasó a muchas de esas formaciones socialdemócratas europeas, que también se creyeron que era el fin de la historia y se corrieron rápidamente a la derecha y prácticamente se convirtieron en lo mismo que los partidos conservadores, porque fue así. Pero hoy ha surgido
una corriente distinta, llamémosla de izquierda, para ponerla como contraposición de lo que es la derecha, porque si en definitiva son de derecha los que están del otro lado, a algunos les incomoda, pero son de izquierda, plantea todo esto que estamos hablando, en Inglaterra. Y ustedes saben que hay encuestas que dicen que si hubiera elecciones hoy, ganaría Corbyn. Si hay elecciones, no hay elecciones hoy. En Inglaterra creo que hay elecciones dentro de 2 años. Y en 2 años pueden pasar cosas mejores, peores. Pero las encuestas dicen que si hubiera elecciones hoy, ganaría Corbyn. Y en Estados Unidos aparece un señor que se llama Bernie Sanders. Cuando uno lo lee a Bernie Sanders dice lo mismo que decimos nosotros acá. Yo les podría mostrar discursos de Sanders y le cambio algunas citas puntuales y habla de la Argentina. Y está hablando de Estados Unidos. Y cuando el otro día vemos al señor que preside los Estados Unidos querer descalificar a Ocasio-Cortez diciendo que se parece a Evita. Ustedes lo leyeron eso. Dijo, apareció, ¿quién es Nicasia Ocasio-Cortez? Una joven de 29 años, oriunda del Bronx, hija de un padre también neoyorquino y de una madre puertorriqueña, y que desafía dentro de las estructuras del Partido Demócrata a uno de los caudillos, digamos, tradicionales más importantes de ese partido. El diputado al que ella le ganó primero la interna, las PASO de ellos, y con la que logró ser candidata y luego electo diputado, llevaba 21 años de diputado y era el candidato a ser el presidente del bloque demócrata y si eventualmente ganaban los demócratas, el candidato a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, un personaje de la política de Estados Unidos. Y esta joven de 29 años, hija de una puertorriqueña y de un nacido en el Bronx, con consignas muy sencillas, hablando de estas cosas que estamos hablando acá, de que todo el mundo tiene que tener garantizado el derecho al trabajo, que todo el mundo tiene que tener garantizado el derecho a la salud y a la educación, y 4 o 5, la vivienda, las cosas más elementales en Estados Unidos. Con eso ganó la elección y con eso se ha convertido en un personaje de la política de los Estados Unidos. Y podríamos seguir citando ejemplos, hay muchos. Por eso digo que aunque parece que estamos en el peor de los mundos y en el medio de la oscuridad, yo creo que, y no voy a parafrasear a Michetti, creo que hay luz al final del túnel. Yo creo que hay luz al final del túnel. Pero esa que veo yo existe. La de ella era mentira, era un cuento. Así que yo tengo la verdad que tengo una visión optimista, a pesar de todo y de lo difícil que están las cosas. Optimista no quiere decir fácil, porque nos han hecho mucho daño, porque vivimos 12 años no exentos de errores y de dificultades, pero donde la Argentina cambió, y como a mí me gusta decir, los procesos de destrucción son mucho más fáciles que los de construcción. ¿Vieron en las películas cuando uno ve cuando se implosiona un edificio, le ponen adentro una bomba y en 30 segundos no quedó nada? Para levantar en ese mismo lugar otro edificio, años hacen falta. Por eso construir siempre es un enorme desafío. También es cierto que los contextos tienen que ver. Aquellos 12 años se dieron en un contexto fantástico de coincidencia fenomenal, de procesos no iguales, pero sí de signos similares en la región, que nos fueron dando una fortaleza enorme. A veces no nos damos cuenta. Miren, cuando empezó esto, existía algo que se llamaba el Mercosur.
Pero muy poco después se creó otra cosa que se llamaba la UNASUR. Y un tiempo después se creó otra que se llamaba la CELAC, de la que se ha hablado muy poco. ¿Saben lo que era la CELAC? La unión de todos los pueblos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe sin Estados Unidos y Canadá. Piensen de aquella América que expulsó a Cuba en Montevideo, de la OEA, a esa América que se unía de todos esos países, los pequeños países del Caribe, las islitas del Caribe, desde México a la Argentina. Piensen en aquellos sueños de la integración regional, de esa región fantástica en la que nos toca vivir, superavitaria en todo lo que se necesita para poder vivir bien, superavitaria en alimentos, superavitaria en energía, superavitaria en recursos humanos, con territorio excedente, con todos los minerales de los que hagan falta, etcétera, etcétera. Y esa conjunción que fue marchando y se fue construyendo tuvo diversas cuestiones que la detuvieron, la pusieron en pausa, porque yo creo que es eso, incluso algunas cuestiones que son accidentes, porque en el medio tuvimos la muerte de Néstor Kirchner, porque en el medio tuvimos la muerte de Lula, y en el medio de Chávez, perdón, me apuré, no, porque iba a decir, en el medio tuvimos a Lula preso, en una cosa de una aberración monumental, de alguien que está preso porque el juez dice que si bien no tiene ninguna prueba, tiene la íntima convicción de que se ha cometido un delito, violando los elementales principios de lo que es la justicia, que es el derecho a la inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, el principio básico de la justicia universal es que uno no tiene que probar su inocencia, lo que hay que probar es la culpabilidad. Por eso se habla dónde está el cuerpo del delito, porque si no hay cuerpo del delito, no hay delito. Sin embargo, hemos llegado a esta época donde se convierte uno en delincuente porque los medios dicen que uno es delincuente, o porque un juez presume y tiene convicciones íntimas, aunque ahora se destape que ese juez ha violado todos los códigos de la ética jurídica y de su rol como juez, incidiendo sobre los fiscales, dándole instrucciones de cómo tenían que actuar, etcétera, etcétera, para generar ¿qué? Las condiciones para que Lula no pudiera ser candidato, porque si Lula no fuera candidato, hoy nuestra región no tendría que estar padeciendo la desgracia de tener un Bolsonaro presidente de Brasil. Es decir, así actúa el sistema. Así actúa el sistema. No es casual. Todos sabían que Lula candidato ganaba las elecciones. Y entonces, para que eso no se volviera a repetir, con la posibilidad de que en la Argentina también dejáramos atrás esta etapa nefasta de esta versión neoliberal criolla, había que poner en Brasil una piedra ilevantable, y entonces no importó nada y se cortó la posibilidad de que Lula sea candidato. Lula hubiera ganado esas elecciones y América del Sur sería distinta. Hasta yo me hubiera bancado que Lula levante la copa el otro día, porque verlo a Bolsonaro levantando la copa realmente es una cosa insoportable. Pero eso es al margen y como una anécdota futbolera. Entonces, uno puede hablar horas de esto, ¿no? Horas. Pero yo creo que básicamente tenemos que entender que la pelea es global. Es una pelea global con capítulos locales. Que los capítulos locales tienen las particularidades locales, que nada se da igual en ningún lado. Que el sistema construye peleas ficticias, nos hace pelear a pobres contra pobres, y entonces vemos todos estos brotes de xenofobia que hoy vemos en Europa, que trata de impedir que gente que se está muriendo de hambre
pueda llegar a lugares donde le va a disputar los escasos, cada vez más escasos puestos de trabajo a los trabajadores nativos. Y entonces la pelea no es la que se debería encarar, que es discutir una nueva redistribución del trabajo. Porque estamos en los albores de algo que tiene que suceder. La revolución industrial trajo en el mundo un problema muy parecido al de ahora, salvando las magnitudes y las distancias. Los obreros en una primera reacción rompían las máquinas porque veían en las máquinas el enemigo, los dejaba sin trabajo. Pero un día se dieron cuenta que su enemigo no era las máquinas, sino el sistema, y comenzaron a luchar por la reducción de la jornada de trabajo. Y después de muchas luchas, muchas muertes, muchas persecuciones, muchas cárceles, el mundo instauró la jornada laboral de 8 horas como un derecho. Y se bajó de las 12 horas que se trabajaba antes de eso, que todos nosotros nos ha tocado vivir en la época que ya era un derecho y no se discutía. Hoy estamos en el medio de una revolución científico-tecnológica que elimina a velocidades fenomenales el trabajo humano. Nos pusimos a pensar de qué vamos a trabajar, porque es fantástico. Si tengo que viajar, me compro el pasaje y ya no hace falta la agencia de viaje. Voy al aeropuerto y me despacho solo. Hay todo eso que van quedando en el camino. Al banco no tengo que ir más porque lo hago desde el teléfono, ya está. El dinero va a desaparecer porque se va a convertir todo absolutamente en virtual y transaccional. No cuesta tanto imaginarse un cuentito que yo siempre digo. Yo en mi casa con la computadora entro en una lista de los productos que quiero, lo escribo, sale un correo que va a un gran centro de almacenamiento donde un robot selecciona el pedido, lo pone dentro de una caja y luego un dron me lo trae a mi casa, sin ningún humano. ¿De qué va a trabajar la gente? ¿Quién va a tener trabajo? ¿Quiénes van a ser los consumidores? Estamos en los albores de un cambio muy grande que tiene que haber, que a mi juicio, y otra vez podemos citar a Gorini, cuando fue diputado presentó un proyecto de reducción de la jornada de trabajo sin disminución del salario, reduciendo la jornada a 6 horas en vez de 8 para redistribuir el trabajo. Y creo que el mundo, Francia lo intentó bajo la administración de Jospin y perdió porque lo hizo sola y quedó en desventaja competitiva con Alemania y tuvo que retroceder. Pero no falta mucho para que tenga que haber un nuevo reparto del trabajo. Pero ese reparto del trabajo no puede ser el trabajo de baja calidad, mal remunerado. Bueno, 4 horas te pago la mitad. No, miren, está demostrado. Yo tengo gráficos que son estudios hechos por organismos internacionales. Todo el beneficio del crecimiento de la productividad generado por la incorporación de tecnología en los procesos productivos fue a favor del capital. Hay una curva, un gráfico, donde uno ve, arranca justamente con Reagan-Thatcher. La curva de la rentabilidad es una línea de 45 grados y la curva de los salarios es el electrocardiograma de un muerto, una línea absolutamente plana. En el medio es el fabuloso incremento de la rentabilidad que han tenido las grandes corporaciones, que lleva a que 26 tipos tengan hoy la riqueza acumulada equivalente a media humanidad. ¡Qué lógica! ¡Qué democracia! ¿Qué sistema puede funcionar cuando 26 tipos, 26 empresas tienen acumulado riqueza equivalente a media humanidad? El mundo hoy es un mundo inmensamente rico. Sobran bienes y servicios para todos. Solo hay que cambiar las reglas de distribución. Porque en última instancia, como sucede con la química, que dice nada se pierde, todo se transforma, en economía tampoco nada se pierde, solo cambia de manos. Y acá de lo que se trata es de discutir a fondo cuáles son las reglas que generan los procesos de acumulación y cuáles son las reglas que permiten que esa acumulación sea distribuida de una manera más justa y equitativa. Esa es la clave. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a escuchar ahora al querido Mempo Giardinelli.